Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, todo nuestro agradecimiento. También agradecemos enormemente a los que colaboran con TLV1. Ustedes saben que necesitamos de su aporte, su ayuda para continuar en el aire después de estos 12 años superando censuras, cierres y caídas de programas, frente a hablar la verdad. Implica también la contribución de todos ustedes a ayudar a que podamos mantenernos en el aire y poder llevarles, como siempre, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto, y ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe, nos ilumine, nos proteja y nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza. Por supuesto, incorporamos una oración frente a los enemigos ocultos, diciendo: María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito, se lleva a cabo, no sé si hemos hecho algunas publicidades al respecto, pero se lleva a cabo en la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, el 24º Encuentro de Formación Católica de Buenos Aires, titulado Amor y Verdad en Tiempos de Definiciones. Se lleva a cabo del 1 al 3 de noviembre del 2024 en la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, y habrá oradores importantes como Mario Caponeto, el padre Carlos Spahn, Claudio Díaz, Jormán Abud, Monseñor Atanasius Schneider vía internet, Antonio Caponeto. También estará Ernesto Alonso, Juan Carlos Monedero, el juez Alfredo López y el licenciado Héctor Juliano, entre otros. Así que los invito a ver esta propaganda que está amparada por el Círculo de Formación San Bernardo de Claraval y auspiciada por la librería y editorial Santiago Apóstol. Veamos esta pequeña introducción. 24º Encuentro de Formación Católica de Buenos Aires. Amor y verdad en tiempos de definiciones. Te invitamos a participar de una jornada de reflexión y aprendizaje, con la presencia de destacados oradores que nos guiarán en estos tiempos de discernimiento y compromiso cristiano. Monseñor Atanasius Schneider, Padre Carlos Spahn, Antonio Caponeto, Héctor Juliano, Alfredo López, Jordán Abud, Ernesto Alonso, Mario Caponeto, Juan Carlos Monedero, Silvina Marlia de Alonso, Claudio Rossi, Peña Folclórica, servicio de guardería para familias con niños, exposición y venta de libros. No te lo pierdas, un espacio para el encuentro, la fe y la comunidad. Ahora están los números para registrarse, para inscribirse y poder participar de este tan interesante encuentro que se realiza. El programa de hoy vamos a tratar un poquito, tenemos un invitado especial que justamente va a participar en este evento que se lleva a cabo por el Círculo de Formación Católica, y para nosotros va a ser un gusto compartir este programa e interiorizarnos en justamente su última obra, ¿no es cierto?, que se llama El Credo, como figura en pantalla, realizada por Monseñor Atanasius Schneider, que es un compendio de la fe católica. Está realizado amparado por todas esas ediciones, especialmente en la Argentina por ediciones del Alcázar, y es una muy buena, volver de vuelta a el origen, ¿no?, del credo católico. Y del credo católico también es un libro en el cual nos da una nueva formación, una forma nueva de revivir, recuperar, repensar, y no solo el credo como tal, sino volver un poco al catecismo, ¿no?, volver a dar el sentido católico de lo que significa no solo el credo, sino la fe católica. Y evidentemente este libro ha sido publicado, se va a presentar también por Monseñor Schneider en este encuentro, ¿no?, de formación católica de San Bernardo de Claraval, y va a poder ampliar obviamente vía internet, ¿no?, que es un poco también el hecho de conservar la fe. Eso va a ser la forma en la cual Monseñor va a dirigirse.
Nosotros vamos a tener ahora la oportunidad de entrevistarlo a Monseñor, ¿no es cierto?, que obviamente nació en Tolkmok, en la antigua Unión Soviética. Es el joven de 4 hijos, el más joven de 4 hijos de una familia católica alemana de origen alsaciano. Fue bautizado con el nombre de Atanasius. Sus padres José y María eran originarios de las aldeas alemanas de la costa del Mar Negro de Ucrania, en Ucrania. Fueron deportados por Stalin y a trabajos forzados en los Urales después de la Segunda Guerra Mundial. Luego de su liberación viajaron a Kirguistán y posteriormente a Estonia. En 1973 marchó su familia a Alemania. En 1982 se incorporó en Austria a la Orden de los Canónigos Regulares de la Santa Cruz y recibió el nombre religioso de Atanasio. Y fue enviado como misionero a Brasil, donde fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1990. En 1997 obtuvo su doctorado en patrística en el Instituto Agustinianum en Roma. A partir de 1999 fue profesor de Patris laica en el seminario de Caranga, María, Madre de la Iglesia. El 8 de abril del 2006 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI obispo auxiliar de Cararanga y obispo titular de Celerina. El 2 de junio del 2006 fue consagrado obispo en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en el altar de la Cátedra de San Pedro. En el 2011 fue destinado como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de María Santísima en Astana, Kazajistán, que cuenta con cerca de 100.000 católicos en una población de 4 millones de habitantes. Es secretario general y presidente de la Comisión Litúrgica de la Conferencia Episcopal y ha escrito 3 libros, ¿no? Ha escrito 2 libros sobre la Sagrada Comunión, Dominius Est, Corpus Christi y Christus Vince, y numerosos artículos sobre matrimonio y familia. Y esta última obra, que es El Credo, ¿no es cierto?, compendio de la fe católica. Para mí es un gusto poder conversar sobre este tema de su última obra y lo que obviamente va a ampliar en esta conferencia en este encuentro de formación católica con Monseñor Athanasius Schneider. Bueno, estamos conectados en directo con Pastaña, con el Monseñor Schneider, obispo, ¿no es cierto?, de Kazajistán. Le agradecemos mucho, Monseñor Schneider, por recibirnos, muy amable. Muchas gracias por el convite. Que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias. Monseñor, usted va a participar ahora en el encuentro de formación católica organizado por el grupo San Bernardo de Claraval y va a presentar su nuevo libro, su libro que se relaciona al credo católico y conlleva también en todo el índice una renovación del catecismo. Como para todos los católicos volvamos nuevamente a entender la fe, que creo que se perdió solamente en la repetición, pero no en el análisis del mundo moderno, el mundo de hoy. ¿Qué nos podría decir con relación a su última publicación sobre el credo, ¿no es cierto? Y por qué lo realizó para el mundo hispánico, para el mundo entero? En primer lugar, debo decir que no era mi intención ni mi idea de publicar un tal obra, mas yo fui pedido por fieles laicos, por padres de familia, de hacer este catecismo. Y yo acepté el pedido de los fieles como obispo de ayudar en este tiempo difícil y confuso, de dar a los fieles un alimento espiritual de la doctrina segura, tradicional, y también hablando de algunos temas actuales que no eran tratados aún en el catecismo oficial hace 30 años.
Entonces, es de mi parte, una respuesta al pedido de los fieles católicos. Entiendo. Esto ha sido traducido en varios idiomas, ¿no es cierto? Y en todos los lugares ha tenido una gran acogida, ha sido muy bien recibido. Y quisiera saber cuál es la reacción de varios episcopados que hayan tenido con la aparición de esta obra suya, que obviamente, bueno, ha sido solicitada. No conozco aún las reacciones de los obispos. Parece que aún está en silencio, tal vez mejor que queden en silencio. Sí. Más de algunos obispos personalmente recibí señales de agradecimiento, mas no en público. Entonces es una voz de los fieles que eran agradecidos de tantos países. Recibí mensajes de agradecimiento de los fieles especialmente y de los seminaristas y sacerdotes simples. Entonces para mí, es una señal que los pequeños en la iglesia necesitan estas respuestas más seguras y claras que yo intenté de dar en base de los documentos de la iglesia, del magisterio constante, perenne, de la voz de los padres de la iglesia, de los doctores, y por eso yo pienso los fieles simples eran muy agradecidos. ¿Cuáles son los temas que considera más importantes destacados en este libro? Yo considero el tema más importante la unicidad de Jesucristo como único Redentor, como único camino para la salvación. Entonces, considero y intenté de rechazar esta tendencia hoy muy prevalente, difusa, del relativismo, del sincretismo, o diciendo que todas las religiones son caminos casi iguales a Dios. Esto considero el peligro más importante porque mina el fundamento mismo del Evangelio y de Jesucristo mismo como Dios encarnado. El dogma principal para la humanidad es creer y aceptar con la fe la encarnación de Dios en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre y único Salvador, único camino querido por Dios. ¿Cuáles son, para su consideración, las preguntas y respuestas, ¿no es cierto?, que ha habido con la presentación de este credo? Sí, la forma de preguntas y respuestas es muy pedagógica, muy útil, y se ha demostrado en la experiencia de la Iglesia en siglos como un método más eficaz de transmitir un conocimiento seguro y claro de la fe, un conocimiento sustancial, esencial. Y eso es importante, que también nos sabemos o memorizamos las verdades más importantes para nuestra salvación. Entonces, este método fue ya aprobado y ha también demostrado buenos frutos en la tradición catequética de la Iglesia. En este compendio que usted presenta tan valioso como catecismo hoy, ¿no?, volver nuevamente a preguntarse, como bien dice, respuestas pedagógicas que ayuden al católico a repensar, a pensar. Pero también vivimos en un mundo donde hay una serie de disyuntivas que ponen en jaque la fe,
no es que no tengamos fe, simplemente que hay una maquinaria anticristiana, antife, que se empieza a posesionar en este relativismo, en este mundo material. Usted bien lo planteaba, del tema del uso del Internet, las políticas sanitarias, el consumo de drogas, la guerra justa, la pena de muerte, la escolarización de los niños, la educación sexual, la pornografía, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, la libertad de expresión. ¿Cómo orienta a un buen católico frente a todas estas disyuntivas que hoy están presentes en el hombre? Sí, hoy es evidente que nos vivimos en una sociedad, en un tiempo, yo diré del neopaganismo. Es una sociedad pagana, de nuevo, muy similar, en cierto sentido, al tiempo de Jesús, de los apóstolos, de la primera generación cristiana. Entonces, un espíritu neopagano, y después también nuestro Señor Jesucristo ha dicho en el Evangelio: cuando el Hijo del Hombre verá de nuevo, encontrará la fe. Entonces, esta pregunta de nuestro Señor es actual, que también encontrará la fe en medio de la iglesia, de la vida de la iglesia, y es por eso nos atravesamos una crisis casi inaudita, sin precedentes, de la crisis de la fe en la vida de la iglesia, porque se atacan los fundamentos mismos de la fe, es decir, la unicidad de Jesucristo, la unicidad, por Dios querida, de la fe católica. Entonces, esto debemos de nuevo ser conscientes que nos vivimos en un tiempo casi de neopaganismo. Y en ese paganismo de estos tiempos modernos también están los enemigos, ¿no es cierto? Claramente no solo la sociedad se sumerge en el mundanismo, ¿no es cierto?, abandonando la fe, pero también hay articulados instrumentos como la globalización, la masonería, ¿no es cierto?, diferentes movimientos carismáticos, ¿no es cierto?, y temas que también ponen en jaque, la masonería obviamente, que ponen en jaque permanentemente a través de medios de comunicación, a través de la educación, todos esos enemigos y más enemigos que existen, para el mundo católico es un instrumento que pone en debilidad al hombre, ¿no? ¿Qué consejo en ese aspecto puede proveernos, Padre? Sí, un católico no debe tener miedo de nadie, porque si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nos? Dice la Sagrada Escritura. Entonces, San Juan dice que nuestra fe es la victoria que vence el mundo. Por eso debemos ser más firmes en la fe, en las nuestras convicciones de la fe, con la gracia de Dios, claro, y también tener los ejemplos de los mártires de todos los tiempos, la fidelidad de ellos, los ejemplos de la valentía, constancia de la fe, de los confesores de la fe. Por eso, este tiempo para nosotros muy claro, muy difícil, y no, debe ser para nosotros también una ocasión de poder ser testimonios, testigos y confesores de la fe con la gracia de Dios. Estamos en tiempos apocalípticos, Monseñor, sin duda, y trastabilla el mundo según las profecías de la Virgen de Fátima, Garabandal,
¿Qué nos puede decir? Bien, no sabemos los tiempos exactos que ha fixado el Padre Celestial, como dice nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. No es nuestro conocer el tiempo ya, mas debemos perceber las señales del tiempo, dice Jesús. Debemos observar y reconocer. Y hoy es muy evidente ya que tenemos ya señales casi apocalípticos en la vida de la sociedad. Estos fenómenos horrendos del genocidio global de los niños no nacidos es una cosa horrenda. Después, ¿cómo se dice? El rechazo de la creación de Dios mismo como hombre y mujer, la constitución que Dios ha dado al hombre, al ser humano, de dos sexos, que es una creación de Dios, está hoy en todo el planeta un movimiento quasi totalitario, promovido por los élites políticos, principalmente masónicos, comunistas también, de atacar esta creación de Dios, el matrimonio, la familia. Y este quasi un fenómeno apocalíptico, y después también formas abiertas de blasfemia, sacrilegios contra Dios, contra el santo, aquello que es santo y sacro. Y por eso yo pienso que estas son ya señales muy claras de la forma del tiempo quasi apocalíptico. En esto vemos también la Madre Iglesia, ¿no? La Santa Madre Iglesia. Digo para los católicos que también cuestionan, hay tanto postura ecuménica, ¿no es cierto? De alguna manera los católicos entendemos que nuestra fe, la fe verdadera, ¿no es cierto? La redención va a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, es la vida, y de repente nos ponemos en una disyuntiva de una multiplicidad de religiones a las cuales se considera que, bueno, compartimos lo mismo y es el mismo Dios. Es decir, ¿cómo podemos fortalecer al católico que efectivamente su religión es la verdadera y que las otras religiones, bueno, tienen otra denominación, llamémosla? ¿Cuál debería ser nuestra postura ante el ecumenismo que se practica o se fomenta? La nuestra postura debe ser convencidos de nuestra fe, de la verdad de nuestra fe y de la unicidad del camino de Cristo como Salvador nuestro. San Pablo decía que no creemos en Cristo, Dios resucitado de los muertos, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, San Pablo decía, somos los hombres más miserables de este mundo si no creemos en Cristo, nuestro Salvador. Entonces, por eso debemos ser convencidos siempre más de la verdad católica y amar a los otros, claro, de ser misionarios, de desear que los no cristianos, no católicos, lleguen a la verdad, a Cristo y a la verdad católica. Cuando vemos dentro también de la fe católica tantas denominaciones, digamos los tradicionalistas, San Pío X, los diferentes posturas católicas, ¿hay contradicción entre algunas dentro de la propia Iglesia? Yo pienso la contradicción fundamental es entre aquellos grupos en la Iglesia
católica que quieren adaptar la iglesia y la fe al mundo de hoy, al protestantismo, al relativismo, de un lado, y otro lado, los católicos así llamados tradicionales, que aman la tradición de la fe, la tradición litúrgica, la vida seria, cristiana, moral. Estos son los dos, diré, bloques planes. Dentro del grupo de los católicos tradicionales, infelizmente hay siempre algunos contrastes por causa de razones tal vez humanas, y también porque no, infelizmente, ahora Roma tiene en este tiempo la roca firme de la tradición, que nos une en la tradición. Y por eso este puede también ser la causa de que los bien llamados tradicionalistas o católicos que aman la tradición, que son a veces desunidos, porque falta a Roma como debe unir en la profesión clara de la fe católica todos los fieles que aman la fe católica. ¿Y Roma está trabajando en eso? Infelizmente, de Roma en estos tiempos llegan a veces afirmaciones que son ambiguas, que causan confusión y no una clareza. Y se sabe, como siempre, los papas de todos los tiempos proclamaban la fe católica con clareza, evitando todas esas formas de ambigüedades. Estas expresiones ambiguas infelizmente son venidas de los últimos decenios después del Concilio Vaticano II, mas nos creemos, somos convencidos que la Santa Sede, la fe, el Papa, los papas de nuevo Roma, de nuevo será una roca fuerte de la fe católica. Monseñor, vio que el feminismo, usted lo mencionó, tomó un auge muy importante en el mundo y bueno, ese enfrentamiento entre el hombre y mujer. Y muchas perversiones también, ¿no? Pero vemos en el sínodo que se planteó, aunque no está aprobado, obviamente, el tema de incorporar a la mujer dentro del mundo sacerdotal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, esta ideología feminista es parte de la concepción del marxismo, comunismo. Es contrario a la orden de la creación de Dios y al bien mismo de la mujer, porque una verdadera mujer que se siente mujer no quiere ser un hombre, quiere vivir conforme a su naturaleza femenina. Y un lado. Lo otro, incorporar la mujer en la jerarquía sacramental en 3 grados, diaconal, presbiteral, episcopal, no es posible, porque contradice la revelación divina y la estructura divina de la Iglesia. Esto debemos ver muy claramente. Y repito, una mujer católica, verdaderamente católica, nunca quiere aspirar de ocupar cargos jerárquicos que Dios ha establecido por los hombres como representantes de Cristo, que era un hombre.
Cristo, que era la cabeza de la iglesia, el esposo de la iglesia. En eso, tal cual, vemos las ministras o que administran la Eucaristía, ¿no? ¿Hasta ese rol puede llegar la mujer dentro de la iglesia? Esto è un fenomeno muy lamentable, non debería ser, porque durante la misa los laicos non deben distribuir la Santa Comunión nunca. Esto era en la historia de solamente en tiempos de la persecución de la iglesia, los laicos, hombres y mujeres, podían llevar la Santa Comunión a los prisioneros donde no había un sacerdote. Mas en la misa nos tenemos un sacerdote. Hay un sacerdote. Non necesario de pedir los laicos. Confusión es una transformación así lentamente de la misa católica en formas de culto protestante, infernal. Y así poner la mujer ya en el presbiterio, viendo la lectura o dando la comunión, ya se, en cualquier senso, incorpora en el gran servicio sacerdotal alrededor del altar. Esto produce solamente confusión, y una mujer verdaderamente católica nunca quería estar durante la misa cerca del altar, porque el lugar de los fieles es fuera del altar durante la misa, hombres y mujeres que representan la iglesia como esposa. Dentro del altar, los sacerdocios con varios ministros deben ser de sexo masculino, porque representan en el símbolo Cristo sacerdote. Monseñor, vemos que a partir de la época de la pandemia se transformó en un uso y costumbre de comulgar en la mano, ¿no? Inclusive cuando se reabrieron las iglesias, la gente se acostumbró y los sacerdotes exigían entregar la comunión en la mano y que uno comulgara manoseando el cuerpo de Cristo, algo tan sagrado y tan sublime, ¿no? ¿Qué consejo se puede dar hoy que continúa esa práctica que en realidad originalmente era considerada como algo, algo contrario y un manoseo, cuando uno viene con las manos sucias, más allá de que ponga alcohol y todo lo que quieran, sigue siendo un manoseo de la Eucaristía? ¿Qué recomendaría, padre, monseñor? La praxis de la comunión de la mano no vino con la pandemia, era ya antes, casi difundida en todo el mundo. Entonces, esta práctica de la comunión en la mano ya era establecida en la iglesia, infelizmente por Pablo VI, permitido en varios países, ya casi 60 años. Entonces, antes de la pandemia, casi en el mundo entero, con la excepción de Europa Oriental, en algunos pocos países, la comunión en la mano era muy generalizada ya. Y esto un gesto moderno de tomar la hostia con sus dedos y colocar poner en la boca es un gesto muy profano y no seguro, y se pierden los fragmentos de la hostia tan fácilmente, y se entrega por Cristo también al formas de privilegios muy fácilmente.
es una cosa muy clara que podemos observar en tantas ocasiones. Entonces, esta forma actual no era de la tradición antigua de la Iglesia, mas fue inventada por los protestantes calvinistas. Y ahora tenemos este gesto muy superficial, minimal de adoración, de reverencia, mínimo de seguridad y defensa del sacro del cuerpo de Cristo. Por eso considero la praxis de comunión en la mano una de las más profundas llagas en el cuerpo místico de Cristo en nuestros días. Debemos ofrecer muy actos de reparación, de expiación por estos actos y formas de irreverencia y sacrilegios tal muy extendidos y difusos en la Iglesia. Muy claro eso, Monseñor. Le agradezco mucho que haya respondido sobre este tema que se ha transformado en una costumbre y ya es una opción, que puedan hacerlo unos y otros no, que de rodillas, por ejemplo, ¿no? Otros parados, en fin. Son temas que ha habilitado la Iglesia y de alguna manera se transformó en costumbre. Monseñor, le propongo hacer un pequeño corte comercial. Volvemos enseguida y vamos a profundizar sobre el credo, si le parece. Sí. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con Monseñor Schneider, esta comunicación vía internet con Aldaña. Ya volvemos. 24º Encuentro de Formación Católica de Buenos Aires. Amor y verdad en tiempos de definiciones. Te invitamos a participar de una jornada de reflexión y aprendizaje, con la presencia de destacados oradores que nos guiarán en estos tiempos de discernimiento y compromiso cristiano. Monseñor Athanasius Schneider, Padre Carlos Spahn, Antonio Caponeto, Héctor Giuliano, Alfredo López, Jordán Abud, Ernesto Alonso, Mario Caponeto, Juan Carlos Monedero, Silvina Marlia de Alonso, Claudio Rossi, Peña Folclórica, servicio de guardería para familias con niños, exposición y venta de libros. No te lo pierdas, un espacio para el encuentro, la fe y la comunidad. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con Monseñor Schneider, Monseñor Athanasius Schneider. Volviendo al trabajo suyo, que es al que considero extraordinario, lo poco que lo pude ojear así para poder tener esta entrevista. Dentro del credo, ¿no es cierto?, en la pasión de Cristo, sabemos que luego de su muerte y resurrección, Él desciende a los infiernos, ¿no? Y al tercer día resucita y sube a los cielos. Es decir,
¿Qué nos puede decir en ese entendimiento de ¿no? la bajada al infierno? Sí, la tradición de la iglesia dice que Cristo descendía en así llamado infierno, un lugar donde eran las almas de todos los justos también del Antiguo Testamento y también otras almas, todas, porque la puerta del cielo era aún cerrada, fechada, después de la queda del Adán y Eva. Y solamente Cristo, con su resurrección y ascensión al cielo, abrió la puerta del paraíso, de la vida eterna con Dios. Y entonces, descendiendo al infierno, Él también se reveló a todas las almas que vivían antes de Él. En primer lugar, Adán y Eva, se reveló y se mostró a ellos como redentor del género humano. Y también llevó la luz de la verdad, de la redención de estas tinieblas y le proclamó ya la esperanza que los justos que se encontraban là entrarán con él en breve en el cielo. En el capítulo 10, usted plantea el tema de la vida oculta de Jesús y la vida pública, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede interpretar la vida oculta de Jesús? Es el periodo de tiempo que lo conocemos de pequeño, nacimiento, niño perdido allá en el templo, ¿no es cierto? Después hay un periodo de tiempo que es como un no conocido. ¿Se interpreta esa vida oculta en ese periodo de tiempo? Sí, se dice una expresión tradicional, la vida oculta de Jesús, en sentido que no era activo en público, como maestro. Entonces, nuestro Señor prefería de 33 años de su vida aquí en la tierra, de pasar casi el tiempo entero en la oración, en el escondimiento, entonces dando el valor, la primacía de la oración, de la vida de escondimiento, entonces prefiriendo la preghiera y la acción, bien debe venir una vida de profunda unión con Dios. Y así Nuestra Señora ha demostrado que su acción pública, que Él hizo 3 años en enseñar, hacer milagros, y después ofrecer su sacrificio en la cruz, todo eso debería provenir de una vida de oración como fruto. Y con eso nuestro Señor dio un ejemplo a todos nosotros y a la iglesia entera. Y la primacía debe ser la unión con Dios. Y de esto llega la acción. En el capítulo, bueno, tocaba el tema del pecado, ¿no? Hoy estamos viendo que parece que el pecado no es tan pecado. Hoy la diversidad hace que, bueno, el pecado sea una cosa o muy grave o muy venial, pero el pecado, ¿no?
como la mentira, puede ser mentira piadosa, mentira profunda, mentira grave. Es decir, ¿cómo podemos interpretar en el mundo de hoy el pecado? Sí, Papa Pío XII hizo una afirmación desconocida. El pecado más grande del siglo XX es de no reconocer el pecado, que decir que no hay pecado. Entonces, la negación del pecado hoy es más difuso para justificar los vicios, los pecados, una tendencia de encontrar justificación, de continuar el pecado, de continuar a vivir según la propia voluntad, contrario a Dios, de eliminar a Dios en la vida, o de hacer Dios los servos de la humanidad que debe justificar, aprobar todo lo que el hombre quiere hacer. Entonces, una forma de paganismo, de completa falta de fe. Con relación a lo que entendemos, bueno, hoy en día obviamente creemos en la venida de Cristo, ¿no es cierto?, del Mesías, la segunda venida, no cabe la menor duda, para nosotros los católicos es fundamental y esperamos. También hay otras denominaciones que aspiran o desean la venida de su propio Mesías. Y ese propio Mesías para nosotros lo consideramos el anticristo. Pero obviamente el demonio va a tener sus artimañas de engaño muy bien armadas para generar la apostasía de muchos católicos, ¿no? ¿Cómo podríamos estar preparados para la venida del Mesías Jesucristo, nuestro Señor? Sí, primera cosa, nuestro Señor nos ha advertido de llegarán muchos falsos profetas en su nombre, que dirán, yo soy Cristo. Y nuestro Señor nos dice que no debemos seguirlos, los falsos profetas, muchos falsos profetas. Y después, nuestro Señor siempre decía en el Evangelio que debemos ser vigilantes. Entonces, porque no sabemos ni la hora ni el día de la venida de Cristo. Entonces, la llegada de Cristo será, como nuestro Señor dice, puede ser de repente. Debemos vivir en esta continua vigilancia, esperanza y también ansiar la venida de Cristo, que lo amamos. Y ser preparados con la gracia de Dios cada día, pedir que seamos preparados para el encuentro con Cristo, cuando viene la hora de este encuentro con Cristo, y toda la humanidad, debemos salvar las almas. Que cuando Cristo, la segunda venida de Cristo llegada, no se pierden, no se salvan. Cuanto más almas que debemos lidiar, desear y trabajar y rezar, sacrificarnos para la salvación de las almas. La divinidad del Espíritu Santo. Por supuesto, como católicos, ¿no?, creemos firmemente en la misión, ¿no?, los dones, la divinidad del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podríamos entender la misión del Espíritu Santo? La misión del Espíritu Santo consiste en continuar la misión de Cristo, porque Jesús ha dicho, yo os mandaré, enviaré el Espíritu Santo.
y Él os introducirá a la plenitud de la verdad. Esto es la obra del Espíritu Santo hasta la venida de Cristo. Recordar las verdades que Cristo ha revelado, ¿no? Y Jesús dice, el Espíritu Santo no habla de sí mismo, mas habla y Él escuchó de Cristo. Entonces Él tomará que mío, dice Cristo, y os proclamará. Esta es la misión del Espíritu Santo. Y esta es la misión de la Iglesia. No inventar tus propias verdades o cambiar, mas fidelmente transmitir aquello que Cristo ha enseñado. En el capítulo 16 le dedica a la Iglesia. Hablamos un poquito de la Iglesia anteriormente, pero da, ¿no es cierto?, la misión de la Iglesia, la necesidad a aquellos que están fuera de la Iglesia, los atributos de la Iglesia, ¿no es cierto?, las notas, las estructuras, la autoridad. Entendemos que, bueno, hay una doctrina, hay una Iglesia. Habríamos hablado que de repente hay diferentes visiones, una iglesia modernista, la iglesia más tradicional, ¿no es cierto? Eso un poco pone en jaque, ¿no? De repente opiniones o bulas que marcan una línea. Pero también, si la humanidad está en decadencia, supongo que arrastra todo a una decadencia. ¿Cómo podría decir, dentro de toda esa estructura de autoridad, lo que es válido, lo que no? ¿Cómo lo podemos interpretar cuando hay una autoridad? Y si eso conlleva una apostasía de la Iglesia. Bueno, debemos creer firmemente que la Iglesia es de Dios. La Iglesia no es una organización puramente humana, mas una realidad humana divina, y que es la cabeza de la Iglesia, Cristo, o la verdad, y que la Iglesia está siempre, a pesar de tantas crisis, en las manos omnipotentes de Dios. Como por eso Jesús nos ha dejado aquel ejemplo cuando Él estaba con los apóstoles en la barca durante la tempestad en el lago y dormía, y la barca era llena de agua ya, y después los apóstoles lo han despertado diciendo: Señor, sálvanos. El Señor después ha ordenado la tempestad, los vientos y la agua de ser calmos. Entonces llegó de nuevo la paz y la seguridad. Y esto es un modelo para todos los tiempos de la Iglesia, que no debemos desesperar o perder el ánimo cuando nos observamos grandes crisis y problemas dentro de la Iglesia. Debemos conservar siempre esta visión sobrenatural de que Cristo está en la barca de la Iglesia. Y por esta razón, la barca no puede afundar. Bueno, las puertas de la Iglesia no prevalecerán frente a las hechanzas del demonio, ¿no es cierto? Sin duda. Monseñor, hoy vivimos en una época complicada, ¿no? De guerras. Usted mencionó el tema de la guerra, el tema del engaño, la manipulación. Y estamos viviendo un verdadero genocidio en Medio Oriente, ¿no es cierto? Y vemos perplejos cómo se impone a través de un genocidio escandaloso de un pueblo por apropiarse
de un territorio. Es decir, ¿qué nos puede decir a todos los católicos que estamos viendo y que de alguna manera pareciera que justifican el accionar de un Estado, ¿no es cierto?, y avalar directa o indirectamente el genocidio de un pueblo? Generalmente la Iglesia no debe interferir en cuestiones políticas. Y en los conflictos actuales siempre la Iglesia se conservaba una neutralidad, porque en ambos los lados pueden ser los hijos de la Iglesia. Y esta no es la misión de la Iglesia de interferir directamente en conflictos concretamente, más la visión de la Iglesia de Cristo, admonestar en la paz y el amor mutuo, la concordia, promover todo lo que podemos para una paz justa, verdadera, paz duradera, y ofrecer oraciones por la paz. Entonces yo no puedo entrar en estos concretos temas, mas debemos rezar por el fin del conflicto. Sí, es muy importante. Por supuesto, la oración para que Dios intervenga, ¿no es cierto? La Santa Madre María Santísima también participe. Pero bueno, hay estados que no son religiosos, o son religiosos de otra religión, cuya ley de repente, o Torá, o Talmud, dice, bueno, hay que exterminar a las mujeres, a los niños, a los hombres, porque son los futuros enemigos de nuestra sociedad. ¿Qué le decimos a ellos? No, esas expresiones no son válidas, porque son contrarios mismo a la ley natural del hombre. Y aquí tales expresiones no podemos aceptar, por cierto. Monseñor, para ir concluyendo y no tomarle más tiempo porque es tarde allá donde está, hoy el mundo se mueve entre el liberalismo, el progresismo comunista, o esto que ¿no es cierto?, ha mutado del comunismo a un progresismo, pero no deja de ser anticristiano en todo aspecto y materialista, ¿no? Entonces tenemos el liberalismo que se contrapone, y hoy en el mundo hay como una disyuntiva entre ambos lados. Lo estamos viendo en Estados Unidos con las elecciones que se van a dar, lo vemos en Uruguay, en Argentina se ha dado, y en otros países pareciera que el molde es muy similar. Estamos viendo en Francia, en España, Italia, en fin. ¿Qué nos puede decir frente a estas tendencias materialistas, que sin duda hay masonería, hay sionismo internacional, ¿no es cierto? Hay una serie de instrumentos que se van aplicando y que atontan a las sociedades y llevan por el camino del relativismo y materialismo? ¿Qué consejo da? Sí, ya leemos en la Sagrada Escritura la expresión que el mundo entero se encuentra en el mundo. Y también nuestro Señor ha dicho, el príncipe de este mundo es el demonio, el Satanás, el príncipe de este mundo. Y nuestro Señor ha dicho, el mundo me perseguía y perseguirá a vosotros. El mundo me odia. Yo no soy del mundo. También vosotros no sois del mundo. Y por eso el mundo siempre odia a Cristo y los verdaderos cristianos. Y que el mundo, el demonio, de establecer un antitemplo de Dios, una antimundo de Dios. Y por eso esto será, a veces Dios ha permitido en la historia de la Iglesia, el mundo, digamos, era cristiano, los reyes, los emperadores, los príncipes, eran incluso católicos y promovían el reinado de Cristo.
Más hoy nos permite que de nuevo nos encontramos en una situación del mundo incrédulo, inmoral, degradado, como el paganismo histórico. Más debemos vivir como testigos de verdad, con alegría, con convicción, y hacer todo lo que es posible con los hombres de buena voluntad, también cristianos, no católicos, de establecer de nuevo forma de la vida política, social, al menos conforme a la ley natural, el sentido común, para promover la preparación del Evangelio. Claro, sin duda hay que tenerlo y hay que... Y el mundo hoy, y última pregunta, Monseñor, el mundo está al vilo de una guerra atómica. Hay como tambores de que puede ser una catástrofe mundial, sea de Rusia, sea de la NATO, sea, ¿no es cierto?, de Israel, sea de diferentes países. ¿Qué hacemos como católicos fuera de rezar, que es lo único que creo que es lo más fuerte que podemos hacer? Pero estamos en manos de un mundo irracional que puede llegar a su propio exterminio. ¿Qué me dice? Sí, todo está en las manos de Dios. Él es el Señor de la historia, también de la humanidad. Y si Dios lo permitirá, Dios sabe. ¿Por qué? Porque nuestra patria no es aquí en la tierra, nuestra patria es el cielo. Claro, debemos hacer todo posible que esta vida en la tierra sea más conforme a la voluntad de Dios, que sea más segundo la ley natural, la paz, el mutuo respeto. Esto y la belleza de la creación debe por la gloria de Dios. Esta es nuestra misión. Y concretamente, este peligro de una guerra atómica, claro que no tenemos tanta influencia en la política mundial, mas debemos rezar por los políticos y también los cristianos que se encuentran en posiciones políticas deben hacer todo posible para evitar una catástrofe. Mas todo está en las manos de Dios. Y si Dios permite, será para la purificación de la humanidad. Claro. Bueno, lo dejamos obviamente en manos de Dios, que como bien dice puede ser la purificación y de ahí, ¿no es cierto?, será otra cosa. Monseñor, le agradezco mucho, por supuesto invitamos a todos al 24 Encuentro de Formación Católica, Amor y Verdad en Tiempos de Definiciones. Monseñor Schneider va a estar presente y va a estar vía internet, ¿no es cierto?, hablándonos de su última libro, o por lo menos el trabajo que acaba de presentar sobre el credo, organizado por el Círculo de Formación San Bernardo de Claraval y la librería y editorial Santiago Apóstol. Así que bueno, están todos invitados a participar. Monseñor va a estar vía internet, va a ser un gusto tenerlo ahí, Monseñor, y le pido si nos da una bendición para todos los hispanoparlantes que nos siguen para culminar esta lindísima entrevista. Muy bien. Dominus vobiscum et cum spiritu tuum. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amén. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Hizo el cielo y la tierra. Gracias, Monseñor. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando nuevamente el sábado. Muy amable. Bueno, a todos ustedes creo que ha sido más que válido.
los esperamos entonces que formen parte, participen en este encuentro, muy interesante, y por supuesto muy válido las palabras y ¿no es cierto?, los consejos, ¿no?, que nos ha dado Monseñor Schneider para todos nosotros, encaminándonos en el camino de la verdad, ¿no?, el bien, la vida, y por supuesto en el camino correcto de la fe. Espero que les haya gustado, los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias.